clase? Sí, ahorita vamos a empezar a grabar, ¿ya? Ya. Empezamos a grabar la clase. Todas las clases van a estar grabadas, ¿ya? Por si alguien no vino o no entendió o hablé feo, digamos, ¿ya? O no se entendió, pero trato de hacer lo mejor posible, ¿ya? Ya está grabando la clase, entonces empezamos, ¿listo? Ahí está. Ese es el tema. ¿Ven, jóvenes, todos? ¿Ven o no ven? Sí. Se ve. Ya. Entonces, a ver, vamos a empezar a Gabriela. ¿Está Gabriela o no está Gabriela? Sí, estoy ingeniero. Ya, Gabriela nos va a leer lo que por esta vez le voy a asignar a usted para que usted lea lo que se tenga que leer, ¿listo? Ya. Listo, empecemos entonces, Gabriela, después yo explico. Métale. Ya. Entonces, conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Es el Una tema breve 1. historia. Sí. El estudio de las ecuaciones diferenciales se considera importante en el desarrollo de la matemática y su actual vigencia y relevancia. Desde sus comienzos han ido contribuyendo de manera muy notable a solucionar cuestiones y a interpretar fenómenos de la naturaleza. Su origen histórico es inseparable de sus aplicaciones a las ciencias físicas, químicas e ingeniería como las leyes del movimiento planeatorio, problemas de equilibrio de un cable en suspensión, la trayectoria de caída en el menor tiempo posible en todos los puntos, leyes de difusión de calor. Un gatino. ¿Ya? Escuche, ese que está con negrilla, escuchen bien. Sigue adelante, Gabriela, gracias. Sigue. Para que el ingeniero pueda usar con confianza las ecuaciones diferenciales, debe tener un cierto dominio sobre las técnicas de solución y un conocimiento suficiente sobre la teoría básica. Primera idea fue presentada por John Nepper desde 1550 hasta el 1617 cuando inventó los logaritmos. Galileo Galilei, desde 1564 hasta 1642, analizó el comportamiento de un proyectil que demuestra la trayectoria despreciando la resistencia del aire. René Descartes, desde 1596 hasta 1650, problema de la tactriz, problema de tangente a una curva. El estudio de ecuaciones diferenciales comienza con Newton, desde 1642 hasta 1727, y Leibniz desde 1646 hasta 1716. Los científicos se dan cuenta que las ecuaciones diferenciales son la expresión matemática de las leyes naturales. Isaac Newton, su motivación fue el estudio de la dinámica del punto y del sólido rígido. En 1665 expresó las funciones en series de potencia. Empezó a pensar en la velocidad del cambio, magnitudes que varían como área, longitud, distancia y temperatura. En 1687 consiste de papel importante de las ecuaciones diferenciales. Escribió en la segunda ley de los principios la ecuación de una piedra que cae por acción de la gravedad en diferentes medios, aire, agua y aceite. ¿Leo también la fórmula, ingeniero? Sí, también. Ya, movimiento va a ser igual a masa por gravedad menos velocidad, donde masa por gravedad son constantes reales mayores que cero y se requiere encontrar velocidad, que velocidad va a ser velocidad por t. El concepto de las leyes físicas son ecuaciones diferenciales, decía Newton. Según Einstein, son vigentes hasta hoy. Gottfried Wilhelm Leibniz realizó sus investigaciones paralelo a Newton, publicando varias investigaciones importantes. La determinación de la tangente de la curva dependía de la diferencial de sus abscisas y ordenadas utilizó las notaciones de dx y de dy. El signo del integral introdujo el término de ecuación diferencial que se resume en una fecha importante, 11 de noviembre de 1675, cuando por primera vez escribió la ecuación donde la integral de y va a ser igual a 1/2 sobre y al cuadrado. En el siglo XVII ya había resuelto varios problemas particulares.
Descubre el método de separación de variables de resolución de ecuaciones homogéneas de primer orden y de ecuaciones lineales de primer orden en 1696. Utiliza la sustitución donde y va a ser igual a z menos elevado a la 1 menos n. En la última década del siglo XVII, los hermanos Bernoulli, James y Johann y su hijo Daniel fue una generación de matemáticos que mostraron la resolución de ecuaciones diferenciales y la famosa ecuación de Bernoulli en la mecánica de fluidos. Las ecuaciones diferenciales llegó a ser una de las disciplinas matemáticas más importantes como herramienta fundamental en el campo científico de Leonhard Euler, desde 1707 a 1783. Utilizó en la resolución de mecánica celeste y de balística, que es de ciencia del movimiento, métodos de solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Jean Leron Alembert, de 1717 a 1783, solución general y particular de una ecuación diferencial no homogénea. Lagrange, de 1736 a 1813, publicó principios de superación, variación de parámetros que proponen una ecuación diferencial para las oscilaciones de barra, donde k está elevado a la cuarta y y va a ser elevado a la n igual a y. Métodos de solución por series potenciales de estudio con cuerda vibrante. No puedo ver bien la fórmula, ingeniero. La fórmula general. Alexis Clairain, de 1713 a 1765, identificó la ecuación de y igual a x a la y' más la diferencial de y'. Jacobo Riccati, de 1676 a 1754, ecuaciones diferenciales que se resuelven mediante series. Pierre Laplace, de 1749 a 1827, la ecuación diferencial para resolver problemas de hidrodinámica, elasticidad y electromagnetismo. Jean Fourier, de 1768 a 1830, publicó la solución de la ecuación diferencial parcial de segundo orden y ecuación de calor. Sofía Kovalevskaya, de 1850 a 1891, demuestra el teorema fundamental sobre la existencia de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. J. Louville, de 1809 a 1882, teoría de ecuaciones integrales, ecuaciones de calor y ondas. A principios del siglo XIX se demuestra la existencia de soluciones de la ecuación diferencial en 1890. Picard estableció un método de aproximaciones sucesivas que permite establecer con precisión en el teorema de existencia y unidad de las ecuaciones diferencial de orden n. Henri Poincaré, de 1854 a 1912, Alexander Lyapunov, de 1857 a 1918, estudian ciertos sistemas físicos que dan origen al problema de investigar las propiedades de soluciones de una ecuación diferencial, a partir de su propia expresión, dando lugar a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales. Esto marca la última fase de desarrollo de la teoría sobre las ecuaciones diferenciales que transcurre hasta nuestros días. Ya, gracias. De nada, ingeniero. Bueno, esta es una historia de las ecuaciones diferenciales. Ya, yo más o menos puse un relato completo, ya. El final, por ejemplo, se puede decir es aniversario de la fundación o creación por primera vez de las ecuaciones diferenciales 11 de noviembre. O sea, sería mañana, en 1675. No, o sea, yo puse toda esta historia un poco para que ustedes vean que las ecuaciones diferenciales es netamente investigación. Hasta antes de que exista ahora la tecnología, la computadora, el objetivo de las ecuaciones diferenciales era resolver esto, por ejemplo, de la ecuación de la velocidad de la caída de un cuerpo. El objetivo era encontrar la función velocidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, todo consistía en resolver las ecuaciones diferenciales. Ahora, resolver las ecuaciones diferenciales utilizando derivadas integrales ya pasó a la historia porque podemos resolver con un software, con varios software que existen, no es el único el derive, sino existe varios. Y entonces ahora el objetivo principal ahora de las ecuaciones diferenciales es la aplicación
a las diferentes áreas, por ejemplo, a la mecánica de fluido, dice, o sea, el movimiento de fluido, a la velocidad, al movimiento de líquido, a los circuitos eléctricos, una computadora, todo está basado en las ecuaciones diferenciales. Por eso, si alguien es bien ingeniero, hace una aplicación en su tesis, una ecuación de diferencial, una aplicación de ecuación diferencial. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Generalmente las ecuaciones diferenciales en ingeniería se utilizan para hacer modelos matemáticos y demostrar una investigación. Por ejemplo, o sea, modelos matemáticos se construyen de acuerdo a un problema que pueda solucionar. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, el problema básico, hay varios problemas, pero en la ciudad es el, ¿cómo se llama? La cantidad de vehículos que hay, el orden del tráfico. Por ejemplo, entonces ustedes como ingenieros informáticos, ustedes pueden plantear una fórmula cómo solucionar el tráfico en Santa Cruz. Entonces ese es un problema. Entonces mediante un modelo matemático se puede decir, bueno, estas líneas van a estar en parte horizontal, vertical, en oblicuo, otros dicen que van a ser tren, pero se hace con un modelo matemático, de manera que funcione y se demuestre. Eso se llama investigación. Ecuación diferencial, o sea, se plantea en modelos matemáticos como una proposición de solución variable. Por eso se expresa aquí, por ejemplo, en forma de derivada. Y al hallar la derivada, al resolver la derivada mediante las integrales, se puede obtener la función. Y ya cuando tenés la función, ya puedes asignarle cualquier valor y se va a cumplir, ¿no? Y así puede haber varios problemas, digamos, que se pueden plantear para resolver mediante ecuaciones diferenciales. Esa es la razón de haber escrito un poco esta historia. Yo les voy a preguntar en los procesos de las clases, si es que ustedes quieren ganarse puntos, yo les voy a preguntar que relaten, ¿ya? Además, yo puse esta historia para que si ellos hicieron en algún tiempo, ¿por qué ustedes o yo, cualquiera que estamos ahora, podemos hacer también otras cosas? No vamos a inventar la fórmula, ¿no? Sino que vamos a hacer unas aplicaciones en ecuaciones diferenciales, porque las fórmulas ya están inventadas, ya están demostradas. Entonces vamos a ir a la definición de ecuación diferencial, ¿ya? Miren ustedes, yo siempre pregunto esto en todos los exámenes y siempre no me contestan. Por eso se los he redactado bien hechito, miren. Ecuación, como su nombre lo indica, quiere decir igualdad. Desde el momento que ustedes vean una igualdad ya es una ecuación. Pero, como dice que es ecuación diferencial, entonces una ecuación diferencial se define como una ecuación donde está involucrada, dice así aquí, pero se lo voy a hacer más sencillo yo. Ecuación diferencial se define como una ecuación que está compuesta por sus derivadas y sus variables. Y al resolver la ecuación se obtiene la incógnita que se llama la función solución. ¿Entendido? Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que está compuesta por una función incógnita, sus variables independientes, variables dependientes y sus derivadas. Al resolver una ecuación diferencial, se encuentra la incógnita que se denomina función solución. ¿Entendido? Y leyendo bonito aquí, miren, una ecuación diferencial se define como una ecuación que involucra o está compuesta con sus propias palabras. En otras palabras, una función incógnita o varias funciones, su variable independiente, sus derivadas, es aquí derivados dice, sus derivadas, al resolver dicha ecuación se encuentra una función incógnita denominada posteriormente función solución. Ejemplo,
Miren, aquí hay una ecuación diferencial. Derivada de y respecto de x, x y igual a raíz. ¿Dónde? La variable dependiente es y. ¿Por qué? Porque es la derivada de y respecto de x. La variable independiente es x. La función solución es y igual a f de x. Aquí es la variable dependiente es z. Las variables independientes son x y y, porque está derivada respecto de x de y. Y la función incógnita es z igual a f de x. Considerando un circuito eléctrico, aquí podemos poner otra ecuación diferencial donde la función, la variable dependiente es q y la variable independiente es t. O sea, se mueve el circuito eléctrico en función del tiempo. Otra ecuación es la placa rectangular donde la temperatura es U, aquí igual, es derivada parcial, ecuaciones de diferenciales parciales. Por esa razón la función solución es UF de X. El estudio de las ecuaciones diferenciales. Ahí está. Estudiar ecuaciones diferenciales tiene los siguientes objetivos principales. ¿Cuáles son los objetivos principales de las ecuaciones diferenciales? 1. Descubrir una ecuación diferencial que se describe una situación física específica. ¿A qué se refiere? Descubrir. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Modelar una ecuación diferencial que describe una situación física específica, lo que les decía. O sea, plantear o modelar una ecuación diferencial para solucionar un problema, ya sea en un proyecto, en una ciudad, un problema técnico, qué sé yo. Es para solucionar un problema, es plantear. Otro, una vez planteada la ecuación, ¿cuál es el siguiente objetivo? Encontrar aproximadamente la solución de la ecuación diferencial, la función. Y el tercero es interpretar la solución encontrada. ¿Para qué sirve? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz se planteó el crecimiento de la población. Y entonces se hizo una ecuación diferencial y se tiene la función exponencial ya resuelta. Y entonces ahora con eso se llama el cruceñómetro, por ejemplo. Entonces ya mide cada persona que viene del interior o del exterior de donde sea Santa Cruz, simplemente se pone en la fórmula y va sumando y sumando y sumando. Eso quiere decir interpretar la solución. ¿Para qué encontré la función? Entonces, los tres objetivos principales de ecuaciones diferenciales. 1, modelar o describir una ecuación diferencial. Segundo, resolver la ecuación diferencial. Tercero, interpretar la solución encontrada. Por ejemplo, aquí yo pongo aquí, en álgebra, resolver una ecuación es encontrar las incógnitas, x1, x2. Mientras, aquí, por ejemplo, esta es una ecuación. Resuelvo y el resultado es x1, x2, x3. Pero no sabemos si eso es solución. Y para que sea solución, reemplazamos. Los que cumplen las igualdades son soluciones. Mientras en ecuaciones diferenciales es lo mismo. En una ecuación diferencial se encuentra la función, pero debe cumplir la igualdad. Por ejemplo, aquí es una función de y de x. Entonces aquí integramos cada uno y obtenemos la función a una constante. Aquí igual determina la función y reemplazar. Entonces esa es solución de la ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial su solución es y igual a x cuadrado más c. Entonces resolver una ecuación diferencial significa encontrar la función. Mientras en una ecuación común y corriente de álgebra es encontrar la incógnita y reemplazar. ¿Ya? En una ecuación diferencial y modelos matemáticos. Esto es lo que decía, modelos matemáticos es cómo crear una fórmula. Tiene estos componentes. Uno les decía, la situación, describir la situación real del problema. Por ejemplo, ¿qué problema es lo que queremos solucionar? Para eso luego, teniendo los datos del problema, ¿ya?
Primero en una ecuación diferencial se hace describir la situación real del problema. Es lo que les decía. Por ejemplo, en Santa Cruz el problema es el tráfico en la ciudad, ¿sí o no? Entonces, conociendo los datos del tráfico, seguramente la cantidad de vehículos que hay, la cantidad por las calles que pasa, por los mercados, seguramente vamos a poner puntos, los pozos, la ramada, o sea, vamos a ver, ubicar, digamos, vamos a determinar los datos donde existe, digamos, embotellamiento, donde existe tráfico. Con esos datos realizamos una fórmula, o sea, anotamos y hacemos ordenamos los datos, es la formulación, ordenamos los datos, la cantidad de vehículos, el área por donde están transitando, digamos, podemos poner, digamos, la velocidad con que van, qué sé yo, ¿no es cierto? Y con eso hacemos un modelo matemático, una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial se lo resuelve mediante el análisis matemático. ¿Qué quiere decir el análisis matemático? O sea, esa ecuación diferencial del modelo podemos resolver utilizando un software o utilizando los métodos de integración. Resolviendo eso, vamos a tener una función y eso van a ser los resultados matemáticos. Y teniendo esa función vamos a interpretar, van a decir, esta es la función para resolver este problema. Supongamos que sea una función de 3 variables, el número de vehículos, la velocidad con que está y los lugares por donde va a transitar. Entonces, cuando yo reemplace los datos, me va a dar un dato real y eso yo estoy respondiendo. Entonces, eso quiere decir las ecuaciones diferenciales, el modelo matemático. Aquí dice, se trata de aclarar las preguntas que intentan resolver. El problema debe ser analizado, decidir los factores. Construir el modelo matemático traduciendo el lenguaje. Resolver el problema del análisis matemático. Solución y comprobar. Esos son las pautas, las partes que uno tiene que tomar para modelar una ecuación. Aquí hay un ejemplo. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. El circuito eléctrico, por ejemplo, aquí hay un conductor de corriente, tiene su resistencia, su inductancia, un circuito eléctrico, esta es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial para determinar la cantidad de interés que puedo hacer de un préstamo de dinero, por ejemplo, en cierta cantidad de años. Otro ejemplo, calentamiento y enfriamiento, esta es la ley de Newton, segunda ley de Newton, donde se introduce un objeto a elevada temperatura y aquí está en un medio refrigerante, entonces hay cambios de temperatura. Esa es una ecuación diferencial. Ya, muy bien. Ahora sí, notación de ecuación diferencial. Aquí atiéndame. Sea una ecuación diferencial donde S es la variable dependiente. Hay que saber quién es la variable. T es la variable independiente y S, f de t es la función incógnita. Esta es una ecuación diferencial. Ahí está, esa es la variable dependiente, variable independiente. Entonces la función es y igual o S igual a f de t de esta solución. Una ecuación diferencial se puede escribir de diferentes formas. La derivada de primer orden y orden superior. La siguiente ilustración, por ejemplo, y en función de x, puede tener distintas maneras de escribir. O sea, esta función, esta ecuación diferencial donde la función es y igual a f de x, tiene distintas formas de notación. La notación de Levy es la que utilizamos, de y de x de. La notación de Lagrange es esto, f de prima, f de segunda igual. La notación de Cauchy-Jacobi es la antigua, derivada de f respecto de x, derivada segunda. La notación de Newton así con puntito. Entonces, cualquiera de las notaciones es válida. Dice además aquí, si la función fuera de varias variables, se utiliza esta notación. Entonces, esas son formas de expresar una ecuación diferencial.
aquí hay dos formas principalmente. Una que es la funcional, cuando es y' igual a f de x. Esta es la derivada y f de x y son las funciones que resultaron de la derivada. O en forma diferencial, el resultado de la función derivada por la diferencial de x. La derivada de la función respecto de y por diferencial de y. ¿Ya? Clasificación de ecuaciones diferenciales. Así lo voy a llamar. Ya están dos formas. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias es cuando la ecuación diferencial tiene como solución una función de una sola variable. Por ejemplo, es esta. F de x, y' n'. X es la variable independiente, y es la variable dependiente. La función solución es y igual a f de x. O sea, ecuación diferencial ordinaria es el estudio de lo que vamos a hacer nosotros en esta materia. Es la ecuación diferencial cuando su solución es una función de una sola variable. Ejemplo, aquí, derivada segunda, etcétera, una ecuación. Aquí otro ejemplo de ecuación diferencial. Ecuación diferencial parcial, cuando se define como una ecuación diferencial parcial, cuando la solución de la ecuación diferencial es una función de dos o más variables. También se utiliza la derivada parcial. Por ejemplo, derivada de z, esta es una ecuación, otra ecuación con derivada parcial. Seguro su función solución es de más de dos variables. ¿Qué más? Grado y orden. Ahí eso yo quiero que ustedes vean grado y orden. Así se lo voy a decir. Grado, orden primero. Orden es la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial respecto de la variable independiente. Es la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial respecto de la variable independiente. Por ejemplo, y grado, escúchenme bien, dos cosas muy diferentes y siempre les pregunto esto igual. Orden es la mayor derivada de la ecuación diferencial. Grado es la mayor derivada que está elevado a un exponente. La mayor derivada de la ecuación diferencial que está elevado a un exponente. Por ejemplo, aquí dice derivada segunda respecto de x y derivada. Esto está elevado al cubo, no tiene nada que ver. El orden indica esto, cuántas veces está derivada. Mientras el grado es esta situación. Derivada segunda, que es la mayor derivada que primera, está elevado al cubo. Entonces es de grado 3 y de orden 2. ¿Ya? Dado los siguientes ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, es de segundo orden de primer grado. El orden por la derivada y el grado es la primer derivada está elevado. O sea, en otras palabras, en resumen, les voy a decir. Orden es la mayor derivada de la ecuación diferencial. Grado es la mayor derivada que está elevado a un exponente. Por ejemplo, aquí no es el grado 3, es grado 1 porque la derivada de mayor está a grado 1. Aquí, por ejemplo, ¿de qué orden es aquí? Es de orden 3. ¿Por qué? La tercera derivada. ¿De qué grado? De segundo grado, porque la derivada mayor en este caso es 3, tercera está elevado a 2. Aquí es de primer orden, pero no tiene grado. ¿Por qué? Porque las derivadas están dentro de la función logarítmica y dentro de la raíz. Entonces grado no tiene. Aquí de segundo orden, de segundo grado, porque esto voy a elevar al cuadrado para que simplifique la raíz. Aquí de tercer orden, pero de primer grado. ¿Por qué? Porque la mayor derivada está elevado a 1. De primer orden, porque está en forma diferencial y de primer grado. Esa es la forma.
¿ya? Linealidad. Linealidad. Bueno, ahí vamos a quedar por hoy. Este tema todavía está un poquito más largo. Es pura teoría para no cansarme. Lo que van a hacer es ustedes ir a transcribir todo esto para que me pregunten la otra clase. ¿Listo? Para no cansarlo, ahí nomás vamos a pasar poquito ahora. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a estar. Estamos en linealidad. Es que esta partecita quiero explicárselo bien. Cuándo es una función lineal, cuándo no es una función lineal, etcétera, etcétera, para no ir muy rápido. Quiero además que le tiren una leída para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, eso es por ahora, solamente eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna preguntilla. Díganme. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, los apuntes los hacemos hasta antes de linealidad. No, todo pásenlo, todo. Más bien de sus apuntes ya me van a hacer seguimiento para que no estén mirando nomás. O sea, van a hacerle, ¿ya? Ya. Todo este tema háganlo. No es largo. Ya, Ahí. mira. Todo La- eso lo van a copiar, pero yo lo voy a explicar la otra clase. Es que quiero que lo vayan haciendo para que me entiendan lo que yo estoy haciendo. Si no van a quedar mirando nada más. Ya, si ustedes lo hacen, igual el anterior yo les voy a dar por adelantado ya cosas que ustedes van a venir más o menos dando una leída. ¿A ver? ¿Sí o no? Ingeniero, ¿la clase ya la pasó yo a la plataforma? Ya está, ya está. Ya, en resumen, a ver, resumiendo, ¿qué hemos hablado? A ver, voy a cerrar esto. A ver, si ustedes, por eso me van a venir dando una leída, ¿ya? A ver. Vamos a ver acá. ¿Qué hemos hablado? Bueno, ¿qué hemos hablado? ¿Cómo se define una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial se define como una ecuación que está compuesta o involucrada las variables independientes, las variables dependientes, sus derivadas y la función solución que viene a ser la despeje de la incógnita. Hemos aprendido orden. El orden es la mayor derivada de la ecuación diferencial. Grado es la mayor derivada al cual está elevado un exponente. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos principales de la ecuación diferencial? ¿Cuáles son? Modelar una ecuación diferencial, resolver e interpretar. ¿No es cierto? Esas cositas es lo que hemos aprendido hoy día. ¿Ya? La otra clase vamos a avanzar, que es cuándo es una ecuación diferencial lineal, cuándo no es lineal, ¿ya? ¿Qué significa solución general? ¿Qué significa solución particular? ¿Listo? Eso vamos a aprender la otra clase y más. Dígame, ¿qué más? La siguiente clase va a ser el martes, ingeniero. A ver, por ahora sí, el martes vamos a pasar la otra clase, ¿ya? Lo que pasa es que esta vez no pude yo, ¿ya? El martes lo vamos a pasar así para no cansar mucho. ¿Listo? Sí. Listo, nos vemos martes entonces, ¿ya? Hasta luego, ingeniero.